Buen día, queridos amigos y amigas de la ABEC. Qué gusto me da poder estar de nuevo entre ustedes participando en este evento de los 70 años de la ABEC, de esa singladura por la historia de Venezuela, evangelizando a través de la educación. En este encuentro sé que ustedes están muy interesados por la educación para el trabajo y es el tema que quiero compartir con ustedes. El proyecto educativo de la ABEC es un proyecto educativo y pastoral que tiene una andadura de por lo menos 30 años en donde los participantes, parte de la iglesia, una iglesia formada por laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, acompañados de nuestros pastores de la iglesia, han querido poner por escrito qué es lo que queremos hacer con la ABEC, con los centros de ABEC, con la educación de ABEC, y siempre hay un norte que educando evangelizamos a Venezuela. Hoy el tema es educación para el trabajo. ¿Cómo ha sido la postura de la Iglesia Católica de Venezuela, de la Asociación Venezolana de Educación Católica, en torno al tema del trabajo y de la educación para el trabajo? Tenemos mucha tela que cortar, porque para empezar, a Jesús de Nazaret, que es de donde venimos, lo conocían como el hijo del carpintero, porque todo el mundo, todos sus paisanos, sabían que José tenía algo que ver con Jesús de Nazaret. El día 1 de mayo celebramos el día de San José Obrero. Es decir, que ya en la iglesia el tema del trabajo, la persona del obrero, tiene algo que ver con su esencia, con su inicio y con su celebración. Porque la iglesia no solo evangeliza, sino que también celebra. Y hay un principio teológico que es el sensus fidei, es decir, las cosas que celebra el pueblo de Dios tienen que ver con un lugar teológico. Algo nos está diciendo Dios por ese camino. Entonces, yo quiero hacer un recorrido breve, a saltos, quizá deje muchos puntos en el tintero que no llegan a completar estas líneas que he preparado, porque la historia de la ABEC y la historia de la Iglesia ha estado en el último siglo, por decirlo de alguna manera, muy relacionado con el mundo obrero, con el mundo del trabajador y de la trabajadora. Hay teorías que relacionan el trabajo como un mal para la humanidad, introducido por el pecado de Adán. Toda esa teoría de que el pecado no solo introdujo la muerte, sino que comerás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que algunos han interpretado ese texto bíblico como que el trabajo fuera una maldición. Nos acordamos de los negros del Batey, que el salir del Batey, que sabemos que es una condición infrahumana de los trabajadores, sobre todo haitianos en tierras dominicanas, no es lo mismo el trabajo dignificador que el trabajo esclavizante. Hay otras personas y otras teorías que el trabajo produce en la sociedad unos modos de producción en donde se produce una alienación, es decir, que el ser humano se convierte en mercancía y por lo tanto hay que subvertir esa situación. Otras ensalzan el trabajo porque convierten al ser humano en cooperador de la obra creadora de Dios.
Como ven, todas estas teorías, unas políticas, unas más económicas, otras más teológicas, están relacionando el ser humano con el trabajo. El ser humano por encima de los beneficios que se pueda sacar al trabajo. La dignidad del ser humano por encima de los instrumentos con los que se realiza el trabajo. Hay un debate incluso ideológico, en donde se le da la primacía en esa unión del trabajo y del capital, cómo se distribuyen, cómo se reparten los beneficios. Hay teorías en que eso hay que dejarlo al libre mercado. Hay otras teorías en que el Estado tiene que controlarlo todo. Bueno, yo creo que la Iglesia, en toda su doctrina social, insiste en que hay que llegar a una concertación, a un equilibrio, en donde, sobre todo, la dignidad del ser humano tiene que ser respetada y buscada en todas sus condiciones, tanto individuales como familiares. En Venezuela, el reventón del Sumaque nos hizo creer que toda venezolana y todo venezolano teníamos a nuestra cuenta un crédito importante, teníamos un pozo petrolero a nuestra cuenta. Y quien administrara la renta petrolera debía asignarnos parte de esos beneficios, la cuota parte que nos correspondía. La diferencia cambiaria entre el valor del dinero en Venezuela, de los bolívares, y otras monedas, produjo un efecto que no nos ayudó, y fue que era más barato comprar productos manufacturados, productos alimenticios, en otro país del exterior, que producirlos en Venezuela. Eso creó una distorsión en el trabajo, en el mundo del trabajo, que era de aquella época en que está barato, dame dos. Y eso poco a poco fue haciendo que el venezolano perdiera el amor al trabajo. Y se buscaba la manera de estar bien con el ente que distribuía los beneficios del petróleo. Es decir, cuanto más cerca del Estado uno se podía beneficiar de esa renta petrolera. Ese afán que se llama rentismo petrolero, lleva a un espíritu de vivir de las rentas, como aquella persona con propiedades que las alquila y vive de las rentas. Es decir, un trabajo, un país no productivo e incluso generador de empleos que no eran productivos. Por ahí iban muchas de las políticas laborales de varios de los gobiernos que hemos tenido en el siglo pasado. Yo ahorita preguntaría al auditorio, ¿tenemos algo de lo relatado en lo que vivimos hoy día en Venezuela? Yo creo que la respuesta cada uno la puede dar y de ahí puede deducir cuál es el amor, cuál es el espíritu de valoración del trabajo que tenemos cada uno de los venezolanos y venezolanas. A todo esto, la Iglesia, si vamos a su doctrina social, que está redactada en las encíclicas papales, en Venezuela tenemos un documentazo que viene del Concilio Plenario de Venezuela, en que la Iglesia de Venezuela también habla del tema del trabajo. Es decir, que hay mucha documentación oficial de la Iglesia jerárquica que se ha pronunciado sobre este tema del trabajo. Y de todas se hace una denuncia de que nuestro sistema rentista de vida no da para más, no lleva a buen camino. Es decir, que si el trabajo nos dignifica, el vivir o el pretender vivir de rentas
nos hace disminuirnos en nuestra dignidad como personas. Yo quiero en este momento pues decir de una manera como muy resumida, porque esta doctrina social de la Iglesia sobre el trabajo es muy extensa. Algunas cosas que yo he leído y que puedo señalar así con mucha claridad. El trabajo dignifica. Con el trabajo, el hombre se convierte en creador. El trabajo humaniza al ser humano. Las relaciones entre el capital y el trabajo deben ser armónicas y deben procurar el bien de los individuos y el bien común. Los estados deben ayudar a regular para evitar imposiciones indebidas de los más fuertes sobre los más débiles. El derecho que tienen los trabajadores a organizarse para defender sus derechos es válido y contribuye al fortalecimiento del trabajo. Y en el sector educativo ha insistido en la necesidad imperiosa de formación para el trabajo, sobre todo conociendo que los sectores más pobres están más urgidos para trabajar desde temprana edad. Se necesita que lo hagan con destrezas y competencias que les permita hacerlo de modo eficiente y digno. Quiero referirme a algunos hitos de nuestra historia venezolana. Me voy a referir sobre todo a los que en mi contacto con Venezuela han tenido como mucha relación, mucha referencia con mi persona, con mi trayectoria pedagógica, educativa, que ustedes conocen, que me ha tocado llevar a cabo en Venezuela. Quiero empezar por Monseñor Rafael Arias Blanco. Era arzobispo de Caracas y en una pastoral que se leyó el 1 de mayo, que había sido redactada por el obispo Feliciano González Ascanio, se abogaba por la defensa de la clase obrera, afirmando lo siguiente, cito, comillas, para mejorar la condición de los trabajadores, nuestra legislación social debe proponerse la consagración del salario vital obligatorio y la institución igualmente nacional de una política de prestaciones familiares, pues se trata de dos conquistas logradas ya en muchas naciones cristianas del mundo occidental. Esto tuvo consecuencias. No fue bien visto por el gobierno de turno, pero sabemos que Monseñor Rafael Arias Blanco, con esta circular, esta pastoral leída en todas las parroquias de Caracas, ayudó a que el pueblo venezolano cayera en cuenta de muchas de las situaciones de sufrimiento que estaba padeciendo. Otro hito, el Concilio Plenario de la Iglesia Católica de Venezuela. Una reunión de la Iglesia venezolana entendida como pueblo de Dios, porque participó jerarquía, sacerdotes, vida religiosa, vida consagrada, laicado organizado, seglares y laicos que estaban en alguna responsabilidad eclesial. Ahí hay un desafío, en el desafío quinto dice ampliación de la educación alternativa en el documento sobre educación. Llamar la atención a la sociedad sobre la situación de exclusión, multiplicar y fortalecer obras para la atención integral de los excluidos, afianzar servicios para la capacitación laboral y articular su acción con otras instituciones que persiguen la misma finalidad. Es decir, que en ese concilio se plantea que la Iglesia es uno, no el único, de los protagonistas en el hecho social de Venezuela,
pero quiere ser un protagonista responsable. Y dice así en el número 157, insistir ante las diferentes instancias educativas de la sociedad en la necesidad de reforzar las instituciones y programas de educación para el trabajo y de estudios técnicos, escuelas técnicas. Y para ello, promover nuevos convenios entre la Iglesia, el Estado e instituciones nacionales e internacionales que fomenten respuestas a estas necesidades sociales. Fíjense qué pronunciamiento tan interesante. Luego, experiencias prácticas. Yo recuerdo que en los años 60 había unas escuelas técnicas que las llamaban las escuelas técnicas de los curas vascos en los valles del Tuy. Claro, a mí eso de curas vascos pues me llama un poco la atención, como ustedes comprenden. Indagué y resulta que fue un convenio entre el episcopado venezolano y el episcopado de la región vasca en España, en donde había una tradición de formación técnica. Entonces, de esas diócesis en donde la formación técnica ya tenía una tradición de varios años, de bastante tiempo, vinieron a Venezuela y se instalaron en los valles del Tuy. Y ahí pues fundaron, yo no sé si había más, pero por lo menos en Cúa y en Charallave había unas escuelas técnicas en donde, dirigidas por estos curas vascos, vinieron misioneros y misioneras seglares para fortalecerlas, para impulsarlas, con un ideal misionero de aporte de una iglesia particular a otra iglesia particular. Luego esas escuelas, unas han pasado al gobierno, otras a la diócesis, y alguna la ha asumido Fe y Alegría posteriormente. Algunas congregaciones religiosas que puedo reconocer o recordar: los salesianos y las salesianas. Por ejemplo, hay algunas escuelas técnicas de gran trayectoria y reconocidas en todo el país. Por ejemplo, la de Artes Gráficas en el municipio Sucre del estado Miranda. Ahí se han formado muchísimos de los artesanos de las imprentas del país. La agropecuaria en el estado Falcón. La agronómica, primero en Valencia y ahora en Barinas. ¿Cuánto recuerdo yo al padre Regueiro, al padre Ramón Regueiro, que también fue presidente de la ABEC, cómo cuidaba y cómo insistía en las reuniones que teníamos del Consejo Nacional de Educación, promovido por el Ministerio de Educación, estas escuelas técnicas como modelos productivos, como modelos educativos y modelos formativos de los estudiantes como futuros trabajadores. Hay otras experiencias que fueron pues, de los jesuitas. Puedo mencionar en Apure, en la isla de la Guanota, una isla dentro del río Apure, hay una escuela agropecuaria en donde asisten estudiantes de varias etnias cercanas que viven allá internos. Una escuela técnica multifacética y que tiene que ver también con lo artesano en San Javier del Valle, una iniciativa de Fe y Alegría. Otra, la agropecuaria de Masparro, en Bolívar, donde el padre José María Velas pues, tuvo sus últimos años y de donde escribió sus cartas, que es donde recoge todo ese pensamiento de fe y alegría relacionado con el mundo popular, con las comunidades y con el mundo del trabajo. El Jesús Obrero, Liceo Técnico Industrial, que está ubicado en los sectores de Catia, en el oeste de Caracas. Primero como una escuela técnica media,
posteriormente ya convertido en el Instituto Universitario Jesús Obrero, lo que llamamos el YUJO, que luego ha extendido diferentes núcleos o institutos independientes, pero que también son institutos universitarios Jesús Obrero, en Petare, en Barquisimeto, en el estado Lara, en Guanarito, en Portuguesa. Es decir, una serie de institutos universitarios tecnológicos que fomentan la formación ya universitaria, tecnológica, de nuevos emprendedores y de nuevos trabajadores calificados. La formación en organización para el trabajo, con el impulso del cooperativismo entre el mundo rural con el Centro Gumilla de Barquisimeto. Ahí la educación para el trabajo no está relacionada tanto con la técnica de producción, sino con la técnica de la organización para el mayor provecho y para la mayor cohesión de los trabajadores rurales, sobre todo, para evitar el que sean explotados su trabajo por comerciantes inescrupulosos. Los hermanos de La Salle, con su fundación laboral escolar en los años 1960, que dieron impulso a escuelas preartesanales, que luego se integraron en la PEP, la apertura de un liceo técnico en San Félix al inicio de los 60, la creación de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, que asume ya no solo el campo investigativo en las ciencias naturales, sino el campo educativo, para que los recursos naturales puedan ser utilizados al máximo y en beneficio de las comunidades. Ahí entra un convenio de INSE La Salle en Margarita, que luego se convertirá en un liceo técnico, luego vienen los liceos agropecuarios, los liceos industriales, y posteriormente esta iniciativa ha derivado en dos institutos universitarios tecnológicos, el Tecnológico del Mar, con varios núcleos, y el Tecnológico de Amazonas, que atiende a población indígena en el estado de Amazonas. Ahí el hermano Ginés, como visionario, pues no podemos olvidarlo. Los hermanos maristas, también, tanto en el estado Zulia, con una escuela técnica, como una escuela agropecuaria en el delta del Orinoco. Como podemos ver, hay varias congregaciones con las que yo he tenido más contacto. Seguro que hay otras que no las recuerdo en este momento y que una investigación posterior pudiera dar cuenta de ellas. Pero yo creo que con este ramillete podemos señalar la importancia que le ha dado congregaciones educadoras, educativas en el país al tema de la educación para el trabajo. La APEP, la Asociación para la Educación Popular, como iniciativa de la Iglesia Católica en convenio con el Ministerio de Educación, que ya tenía este ministerio una oficina que se llamaba Darinco, que era Dirección para las Artes, las Industrias y el Comercio, que era la que organizaba lo que se llamaban las escuelas de oficios. Esto se fue sistematizando y la Iglesia, a través de la PEP, en donde pues descolló como figura relevante el padre Emilio Laszlo, que fue un visionario, fue un Quijote de la educación popular y la educación para el trabajo, que recorrió toda Venezuela. Se fueron creando iniciativas como escuelas artesanales, el apoyo al ministerio para el éxito de las áreas de exploración, luego para la formulación de los currícula de educación para el trabajo, los centros CAPEP, que ofrecían una formación intermedia entre la educación media tradicional y la escuela técnica, porque en una no se veía para nada, no se consideraba la formación para el trabajo, y la escuela técnica, para la edad de los muchachos, era excesivamente cargada en horas de educación para el trabajo. Entonces, estos centros CAPEP idearon un currículo que era intermedio en esa insistencia de áreas para el trabajo. También, desde la PEP,
se formaron los talleres de capacitación para los docentes de la asignatura del área de educación para el trabajo. Estos talleres poco a poco fueron creciendo, fueron sistematizando y al final devino este esfuerzo en el Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco, que es el instituto que tiene por norte formar docentes para la educación para el trabajo. Esta es una iniciativa también de la Iglesia, poniendo también las bases de los formadores de la formación en el trabajo. El convenio INSE-Iglesia, que luego devino en INVECAPI, era un esfuerzo mancomunado entre el INSE, Instituto Nacional de Capacitación, y la Iglesia para aunar esfuerzos de evangelización, no tanto por la palabra, sino por la valoración, la actitud frente al trabajo digno y por su preparación para el mismo. Hoy todavía existen varias fundaciones dirigidas por laicos que tienen este mismo propósito. Por ese tiempo se pensaba que los ricos, la gente que tenía posibilidades económicas, eran quienes estudiaban y la educación para el trabajo estaba destinada a las capas con menores recursos económicos. Esta es una concepción que todavía persiste. Hay una mala concepción de la educación técnica, incluso como si la gente que no tuviera posibilidades para tener éxito en sus estudios se le recomienda que entre a la educación técnica. Sin embargo, este concepto está cambiando en el mundo, porque no era solo de Venezuela esta teoría, más en Venezuela porque había una mentalidad rentista. Pero bueno, dentro de todas esas contradicciones, la BEC, en sus 3 proyectos educativos, el del año 1980, el del año 2000 y el año 2010, fueron unas oportunidades preciosas para que la BEC pudiera establecer qué es lo que quería, cuáles eran sus idearios, sus imaginarios deseados para la educación del país. Y en todo momento se ha establecido que hay un vínculo extraordinario entre el país que queremos y la educación que necesitamos para ese país que queremos. Si queremos continuar siendo un país rentista, bueno, hay un tipo de educación. Si queremos un país productivo, un país emprendedor, un país competitivo, tenemos que pensar en otro tipo de educación que sea adecuado a ese tipo de país que queremos. Eso es lo que está en la concepción de esos 3 proyectos educativos y educativo-pastorales que la BEC ha ido desarrollando, como les he dicho, en el año 80, en el año 2000 y el año 2010. En esos proyectos podemos leer expresamente lo que dice y vamos a ver en este momento, a proyectar qué es lo que cada uno de estos 3 proyectos dice al respecto de la educación para el trabajo. Vemos el del año 1980. Podemos ver también el del año 2000, en donde volvemos a valorar la educación para el trabajo.
en el año 2010, en el nuevo proyecto educativo pastoral, nuevamente se insiste, y ahora con una precisión especial. Se ve la necesidad de cubrir un espacio que existe entre lo que llamábamos la educación básica de 9 años, que quedó corta. Hay una población entre 14 y 18 años que ya, si solo cubre los 9 años de educación básica, que ahorita son los 6 de primaria y los 3 de media general, tenemos una población sin atender. El año 2010, en el proyecto pedagógico pastoral, se aborda ese tema. Nuestro amigo, el padre Gustavo Albarrán, ha hecho un estudio comparativo de estos 3 proyectos que en los últimos años la ABEC ha ido diseñando. Y en sus conclusiones señala cómo la ABEC en primer momento buscaba ampliar la cobertura, y por eso la inmensa creación de aulas, de servicios educativos que incrementó la matrícula estudiantil. Posteriormente, y al mismo tiempo, la insistencia en ampliar lo que llamamos los centros de capacitación laboral, que es para atender esa franja de población que ha dejado los estudios, ha dejado la educación regular, tampoco están trabajando y están como flotando en la sociedad. Y la Iglesia, a través de la ABEC, ha querido suministrar formas de atender a esa población. Y ahí es donde podemos ver a lo largo y a lo ancho del país centros de capacitación laboral, que son cursos, unos cortos, otros más largos, unos que duran 3 meses, otros que duran 6 meses, otros duran hasta 2 años, en donde se realiza una capacitación que permita directamente ingresar al mundo del trabajo. Y en esto de ingresar al mundo del trabajo, podemos ver que la Vega ha estado en estos últimos años dando respuesta a esto que la UNESCO nos decía, que tenemos que aprender a ser, a aprender a convivir, a aprender a hacer y sobre todo a aprender a aprender. Esos eran los 4 pilares. Y yo me acuerdo mucho del padre Ramón Regueiro, que él decía, y también he compartido con él esta expresión, que tenemos que aprender a emprender. Porque la formación para el trabajo no es únicamente para proporcionar mano de obra al sector empresarial, sino que también tenemos que formar para que haya emprendedores,
para que haya gente que con su iniciativa y descubrimiento de las necesidades sociales que le están afectando puedan empezar pequeñas industrias, pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, de tal manera que puedan dar respuestas oportunas, y eso genera valor, genera dignidad y genera organización. Yo me siento muy contento de haber fortalecido y haber fomentado, cuando me tocó ser director de una escuela agropecuaria, emprendimientos cooperativos. Por ejemplo, la cantina escolar la llevaban los muchachos de último año. Y ellos se organizaron, ellos pidieron un crédito a la sociedad de padres y representantes, ellos manejaron el crédito, llevaban su contabilidad, veían qué productos tenían salida, qué productos no tenían salida, cuáles los podían hacer ellos personalmente. Es decir, eso es parte del emprendimiento. De tal manera que cuando salieran del liceo con su título de técnico medio, no solo llevaran el título, sino que llevaran una experiencia de emprendimiento, de manejo de compromisos, porque manejar una empresa supone unos compromisos. Entonces, eso es lo que también tenemos que incluir, enseñar a emprender. La ABEC ha estado presente en el diseño del nuevo liceo técnico en el Ministerio de Educación. Hemos sido llamados varias veces. Yo sé que este diseño técnico todavía está en estudio, no terminamos de implementarlo, pero en la formulación del currículum de la escuela técnica, yo me acuerdo que siendo presidente de la ABEC, llamé a varios directores de escuelas técnicas. Me acuerdo el salesiano que tuvo que salir de Barinas para al día siguiente estar en esa reunión, y así con varios directores, para decir cuál es la experiencia, cómo han sido las escuelas técnicas llevadas por la ABEC, para que el Ministerio de Educación tuviera también ideas nuevas, formas diferentes de llevar una escuela técnica. Por ejemplo, una escuela agropecuaria no puede tener vacaciones. Eso para el Ministerio de Educación es una cosa que es imposible. Bueno, pues las escuelas agropecuarias que llevan algunos centros ABEC, funciona todo el año. Entonces hayan inventado que las vacaciones del personal, acompañado de guardias de alumnos, de estudiantes, durante el periodo que para los demás son de vacaciones, están atendiendo el ganado, están atendiendo los cultivos, están atendiendo la vida, porque una escuela agropecuaria trabaja con la vida y la vida no se va de vacaciones. Y así fuimos parte de los insumos que el Ministerio tuvo para los diseños de esta escuela técnica, que esperemos que pronto pues sean un hecho, y sea un hecho ampliado y por todo el país. Para concluir, hemos dicho que tenemos que tener bien claro qué país queremos. Y esta mentalidad rentista, yo siento que está muy arraigada dentro del colectivo, de la sociedad. Todavía hay como una idea de que el trabajo tiene que ver con la servidumbre. Y esos son paradigmas que tenemos que ir modificando en todas nuestras prácticas y nuestros conocimientos y saberes. Entonces, ¿qué es lo que la ABEC prácticamente ha insistido? Primero, tenemos que dejar de ser un país rentista, en los hechos y en los imaginarios. Me acuerdo perfectamente cuando Sor Enriqueta, al implementar el convenio entre el Ministerio de Educación y la ABEC, proponía para la educación media, hablábamos del diversificado en aquella época, ella decía, el convenio tiene que favorecer todos aquellos diversificados que se incorporen a la educación
técnica. Si nosotros potenciamos el convenio, la educación técnica, la educación para el trabajo, estamos dando una respuesta a los destinatarios fundamentales del convenio, que es la gente que está más desfavorecida del país. Y Sor Enriqueta fue una persona muy coherente. Cuando se incorporó nuevamente al sistema educativo, yo la vi en San Félix emocionada con aquel centro de capacitación grandísimo que tienen allá las hermanas salesianas, y son personas que nos han dejado como un hito en este sentir de la importancia de la educación para el trabajo. Solo en el concurso de la investigación, del desarrollo e innovación, con el mundo del trabajo podrá cualquier sociedad tener futuro en un mundo global competitivo. Y esto en Venezuela lo tenemos que asumir. Si queremos salir adelante y poder estar con la cara bien alta en el concurso de todas las naciones de nuestro continente y del mundo. La Iglesia y la ABEC, de una forma sostenida en el tiempo, ha abogado tanto por la dignificación del trabajo como la necesidad de mejorar las capacidades para el trabajo productivo, tanto para trabajar como contratado o para trabajar por cuenta propia como emprendedor, independiente o asociado, de tal manera que se posibilite dar respuestas más rápidas y adecuadas a las necesidades de sus comunidades y del país. Al trabajo considerado como transformador de la naturaleza, hoy debemos incorporar otro tema importantísimo: el trabajo como cuidado de la naturaleza. Y este es el último mensaje que el Papa Francisco nos envía con su encíclica Laudato Si, que en su título recoge la plegaria de Francisco, el de Asís, que decía: alabado seas, mi Señor, por la hermana tierra. La nueva reedición del proyecto educativo pastoral de la ABEC, que es lo que nos ha convocado para esta reunión, para esta charla, deberá enfilar sus fuerzas y las de sus aliados para que se mantenga en alto este aporte a la sociedad venezolana como parte de su misión evangelizadora. Formando para el trabajo, se redime el trabajador y trabajadora, porque lo va a realizar con mucha mayor dignidad y con mejores resultados, tanto personales como sociales. Labor omnia vincit. Ese es el lema que aparece en el escudo de Fundación La Salle, que quiere decir: el trabajo lo logra todo. Así es el esfuerzo inteligente y sostenido que nos proporciona el disfrute de la naturaleza sin herirla y compartiéndola con nuestros semejantes. Muchas gracias y mucho éxito en su trabajo.